El tema de hoy es los dones de expresión. Estamos en la temática los dones espirituales. Hemos hablado ya durante 4 predicaciones acerca de los dones espirituales y esta es la 5ª prédica para hablar de los dones espirituales, más exactamente los dones de expresión. Voy a invitarles para que abran sus Biblias, Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 10. La imagen que está allí en la portada, analícela usted, esa nos va a servir para más adelante. Usted encuentra que hay un grupo contento, un grupo de ovejas, diciendo aleluya, diciendo predíquelo, amén, porque creen que el que está hablando es alguien semejante a ellos, pero en realidad es un lobo vestido de oveja, un falso predicador, un falso profeta, un lobo vestido de oveja. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo para que no nos metan gato por liebre. Espero que me entiendan la expresión. Así que, ya habiendo visto la imagen y entendiendo más o menos para dónde vamos, vamos entonces a abrir la Biblia en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, del verso 10 al 11. Ojo, no la primera pistola de Pedro, no, porque Pedro no era pistolero, sino la primera epístola. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Escuche, si alguno ¿qué? Habla. Es decir, aquí vamos a hablar de 3 dones: el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y aquí no es decir lo que a mí se me ocurre, aquí no es hablar lo que en mi corazón tenga, de mi propio corazón, no. Hay que tener en cuenta que el que tenga el don de profecía o el de interpretación de lenguas, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo, ¿quién debe ser glorificado? El Señor Jesús, ¿cierto? No Yandra, no Eliseo, no Faustino, no Diana, no Israel, ¿cierto? Llámese como se llame usted. No, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, dígalo conmigo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones de expresión. Quiero rescatar de este verso que hemos leído 3 cosas. Número 1, que cada uno debe ministrar o poner en actividad el don que haya recibido de Dios. Lo segundo que quiero rescatar de este texto que hemos leído es que el que tenga el don o uno de los dones del Espíritu, si habla,
dones de expresión, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Y no como alguien me dijo una vez, ¿no? Yo le dije, oiga, venga, ¿usted por qué no le habla a fulano de tal? Porque es que yo veo que usted no lo saluda, él se le acerca y usted le da la espalda. ¿Qué pasa? Y me dijo el hermano, es que Dios me puso en el corazón que no lo saludara, que todavía no le hable. Yo le dije, Dios sí es bueno. Ese es su orgullo el que le está diciendo eso. Porque Dios no contradice su palabra. Entonces, eso quiero rescatar como número 2. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y lo tercero que quiero rescatar es de este versículo, es que la gloria es para el Señor. Por eso puse la imagen que está ahí en vivo, la imagen de introducción. Yulita sabe que siempre deben estar las imágenes allí. Y es que hay gente que habla bonito, ¿cierto? Y hasta hablan de Dios. Pero hermano, es solo apariencia. Y el que tiene alguno de los dones de expresión o inspiración, como se conocen, el que tenga alguno de los dones de expresión o inspiración, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Hermano, perdóneme que insista y sea tan repetitivo en esto, pero es que nos va a servir para más adelante. El creyente con los dones de expresión debe hablar conforme a las palabras de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito que venimos tocando? Ahí está alguien reanimando a alguien que está como dormido, como muerto, como cierto. Bueno, ese alguien, déjeme ser yo, a través de la palabra que Dios le manda. Porque el objetivo es despertar en usted el deseo de procurar los dones del Espíritu Santo, para que experimentándolos, no solo usted sea testigo de la presencia de Dios en medio de su iglesia, sino también pueda darse cuenta hasta dónde Dios le puede usar a favor de la iglesia, específicamente en el lugar donde se congrega. Así que ese es el propósito, que usted se despierte, hermano, y hemos 5 veces con esta, dándole así como en el pecho, despierta, despierte, ¿cierto? Esperamos que estas palabras usted las medite, igual a usted le llegan por escrito, las medite y las ponga en práctica. A manera de introducción, rápidamente, ¿qué hemos dicho hasta acá? Hemos dicho que los dones del Espíritu Santo son habilidades o capacidades especiales concedidas no por el pastor, sino por Dios. ¿Para quiénes? Para los creyentes del Evangelio. Aquellos que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo para la realización de obras extraordinarias en pro de la iglesia y no para vanagloriarse. Repito, el que se vanagloría, ay, mire cómo canté, mire cómo prediqué, mire cómo dirigí, mire cómo oré, o así no lo diga, pero lo siente, hermano, es un niño, pero fenómeno, con bigote, con corbata y disque chupando tetero. Es inmaduro, porque la gloria es para el Señor. También hemos dicho que no debemos ignorar los dones. Hemos hablado ya, hasta aquí, hemos hablado de 7 más 6, de 13 dones hemos hablado. No podemos ignorarlos, sino procurarlos, pidiéndole a Dios que Él nos lo dé en su gracia, como Él quiere. También hemos dicho, esa imagen es un poco tosca, ¿cierto? Pero lamentablemente eso pasa. Asimismo hemos mencionado que los dones del Espíritu Santo
no son permanentes en la vida del creyente, escuche, entiéndame, en el sentido de que éste puede obrar cuando quiere y llegue a creerse entonces un indispensable, sino que funcionan, operan cuando un caso especial en el cuerpo lo amerite y Dios en su soberana voluntad lo quiera poner en actividad, pero sin ignorar el don que dicho creyente ya tiene identificado y que sabe que es el que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia. Entonces no es que si yo tengo el don de sanidad, entonces las 24 horas, los 7 días, llámeme cuando quiera y oro. Y entonces, claro, una persona así se va a creer pues que él es, digámoslo así, Dios. Como nos contaba una vez un hermano. Dice que un hermano por allá tenía el don de sanidad y Dios lo usaba. Dios lo usaba regularmente con ese don. Y a lo último empezó a cobrar por sanaciones. Se creyó dueño del don y falló. Entonces, hermanos, que no nos pase la figura allí. Hemos hablado ya de las dos primeras categorías, la categoría de revelación y los dones de poder, con sus respectivos dones. Y ahora repaso lo de la enseñanza del jueves. El jueves hablamos el tema como un solo hombre. ¿Recuerdan? Donde hablamos de Romanos 12 y mencionamos 7 dones. Ojos, don de profecía, enseñanza, mente, exhortación, boca, presidir hombros, misericordia, corazón, servicio, pies, dar manos. Y comprendimos que los dones en los creyentes son para desarrollarlos de manera que armónica, ¿cierto? No separados, como un solo hombre y no compitiendo unos con otros, como está allí en la imagen, ¿no? El que está debajo está en blanco, pero los demás le dan la mano para que estemos en el mismo nivel. Ningún don es más que otro. No, que este tiene don de servir, de repartir el agua a los que están en la iglesia, de repartir el mercado, pero el don del que predica es mejor que ese. No. Ey, todos en el mismo nivel. Porque todos los dones proceden de una misma fuente, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Así que nadie tiene color blanco y unos color azul. No, todos estamos en la misma posición. Los dones son como los miembros del cuerpo. Las funciones son distintas. Por ejemplo, nosotros que somos varones tenemos los dedos del pie, ¿cierto? Y los dedos del pie siempre están cubiertos. Por ejemplo, imagínese Eliseo Stapper sin los pulgares de los pies. Perdería el equilibrio, no podría correr. Así que esos dedos que siempre están tapados son útiles en el cuerpo. Pero no puede decir entonces los ojos, no, yo soy más importante que esos dedos. No, todos son valiosos, porque si me piso este dedo, me lo machucan, todo el cuerpo me duele. Es importante entender que los dones son para usarlos armónicamente, no para que ninguno se crea más que otro. No, que es que yo tengo el don de sanidad, los enfermos se sanan. No, que es que yo predico mejor, vea, tengo el don de enseñanza. No, que es que yo tengo el don X. No, son para usarlos armónicamente a favor de la iglesia. También hoy hablaremos de la última categoría de los dones de expresión, que son 3: profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Yo espero que la iglesia aquí en Nipug La Esperanza, Barranca Bermeja, y todos los que de pronto se han conectado comprendan bien este tema de los dones y empecemos a orar a Dios, y verá que esto será, hermano, una iglesia echada para adelante, donde el Señor añada a los que han de ser salvos. Vamos entonces, como dijo el dermatólogo, al grano. Categoría 3, dones de inspiración o de expresión, también se conocen. Tenemos el primero, y es el don de profecía. Don de profecía. Ojo, por favor esté atento,
Porque los dones de profecía, escuche, los dones de profecía, hay quienes no lo comprenden y se ponen a profetizar. Estos días una hermanita que ustedes conocen de pronto, me llamó de repente y me dijo, eso fue en mayo, me dijo, Dios le bendiga hermano Eliseo, solamente llamo para decirle que Dios me mandó a decirle que el mundo se va a acabar en junio, que se ponga pilas y que le diga a la iglesia que viva en santidad porque el mundo se va a acabar en junio Él viene. Yo le dije, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Y cuando pasó junio, estos días, que volví y me llamó, yo le dije, usted debe arrepentirse porque está hablando mentiras. Aquí estamos aún. Hermano, vea, uno debe tener cuidado con esto del don de profecía. Por eso esté atento a la definición. La palabra profecía, esta palabra o este don da la idea de un orador inspirado. No inspirado por una canción que le pusieron. No inspirado por X o Y fuente, sino inspirado por Dios. Escuche, por favor, escuche. Profetizar desde el griego significa hablar por o en lugar de otro. En este caso, hablar por o en lugar de Dios. Es decir, yo no tengo que rebuscar, ni tampoco escribir. No, Dios habla por mí. Escuche esto que es importante, que usted lo comprenda. Por ejemplo, Ezequiel 24, 15 al 18. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Porque eso es profetizar, hablar por o en lugar de otro. Es decir, estar seguro de decir, Dios me dijo. Es Ezequiel 24, 15. Ezequiel usa mucho y los profetas del Antiguo Testamento usan mucho esa expresión, vino a mí palabra de Jehová diciendo, como quien dice, lo que yo les digo no es mío, es de Dios. ¿Sí? El profeta, escuche hermano querido, el profeta no solo podía proclamar el mensaje de Dios, sino que de alguna manera también era capaz de precedir lo que iba a suceder. Todos sus mensajes, ya fuera proclamado o prediciendo, venían directamente de Dios por revelación especial. Hoy hay algunos que se las dan de profetas, prediciendo cosas que de sus propios corazones y lamentablemente desviando a muchos de la verdad. Y una clave para descubrir al profeta falso es cuando lo que dice contradice la voluntad de Dios. Si usted quiere saber de un profeta falso, usted lo puede medir si lo que dice contradice lo que la Biblia dice. Por ejemplo, la hermana que dijo, el Señor viene en junio, contradice lo que la Biblia dice. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que nadie sabe el día ni la hora. Ese medidor está en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Usted puede ver qué le pasaba al profeta cuando lo que hablaba empujaba al pueblo a apartarse de Dios. Se lo voy a leer rapidito. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, escuche, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Y el verso 5 dice, por eso puse la imagen allí de dando piedras, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová su Dios.
el profeta del Antiguo Testamento que cuando hablaba apartaba a la gente de Dios o la confundía, hermano, era apedreado. ¿Sabe una cosa? Escúcheme lo que voy a decirle con todo respeto, pero con verdad. Hoy hay muchos que se las dan de profetas. Que Dios me dijo. Por eso, hermano, no se ponga a ver predicaciones dizque en enlace y todo lo que presentan en YouTube. Uy, hermano, me escuché una predicación, aleluya. Y alguien que decía, Dios me dijo, el Espíritu me dijo. Y muchas veces no es ni que el Espíritu le dijo, ni que Dios le dijo, sino emocionados que están y quieren emocionar a la gente. Yo siempre digo que cuando alguien emociona a la gente con gritos y no con palabra, hermano, no hay buenas convicciones en los oyentes. Hoy hay muchos que se las dan de profetas y olvidan lo que la Biblia dice acerca de que algún día daremos cuenta a Dios de todo lo que digamos. Vea, busque usted Mateo 12. Yo no me puedo parar aquí a predicar lo que yo quiera. Todos nosotros los predicadores, los que estamos como quien dice de verdad en el camino para hacer la voluntad de Dios, nos aseguramos que lo que digamos de verdad venga de Dios. Dice la Biblia en Mateo 12 de 35 al 37, dice, el hombre bueno de su buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del tesoro saca malas cosas. El 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermano, ese cuento de que Dios me dijo, está bien, algunas, créamelo, está bien cuando va con sentido y lleva palabra. Pero que Dios me mostró que alguien aquí tiene un problema. Bueno, si Dios le mostró, diga cuál es el nombre, llámelo. Pero, hermanos, hoy abundan por ahí. Yo a veces me da hasta rabia, perdóname la expresión, esa palabra, ¿no? Perdóneme, bueno, tengo derecho a irarme. Y hay tantos predicadores de otras denominaciones que solo hablan de plata, de prosperidad, y que Dios me dijo, y que Dios esto, y superapóstol, y super esto, y que sanaban, y que todo ahora, mejor dicho. ¿Y cómo los tiene el coronavirus? Escondidos. Hermano, uno tiene que ser muy cuerdo en esto, muy cuidadoso, muy cuidadoso. Este don fue dado para fundar la iglesia. Dice un escrito que me gustó, innecesario después de ese periodo y después de que el Apocalipsis fue escrito en el Testamento, hablando del don como predicción. El don de profecía, escuche, hoy debe cumplir por lo menos 3 propósitos. Léalo usted en 1 Corintios capítulo 14 del 3 al 4. El don de profecía debe cumplir por lo menos 3 propósitos. 1. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Es decir, el hombre o la mujer que profetiza, dicho de otra manera, que habla inspirado por Dios, lo que dice, aparte de ser conforme a las palabras de Dios, escuche, debe edificar, exhortar y consolar. Vuelvo y repito esto último. El creyente o la creyente con el don de profecía, cuando habla, hablará de parte de Dios de verdad, pero no hablará cosas descabelladas y lejos de la palabra de Dios, sino que está dentro de la palabra de Dios. Y cuando habla para 3 cosas. Número 1, para edificar, exhortar y consolar. Amén. Creo que está claro, ¿cierto? Hay un ejemplo bíblico del don de profecía.
Usted lo puede leer en su casa con más calma y en Hechos aparece uno, ¿no? Agabo. Agabo fue un profeta del Nuevo Testamento que registra. Eso usted lo puede leer en su casa con más calma, Hechos 21, del 8 al 14. Este don, entonces, ya para terminar, es el don provechoso para la iglesia, para exhortar, para animar, para consolar y edificar. Pero el problema del mal uso de este don es cuando el creyente pretende usarlo cuando quiere, diciendo siempre: Dios me dijo, yo siento por el Espíritu Santo, Dios me ha mostrado, y dice cosas descabelladas y lejos de la palabra de Dios. Recuerde que los dones no son siempre cuando el hombre o el creyente quiera usarlos. Es cuando un caso especial lo amerite y Dios lo use. Si usted comprendió, escriba aquí amén. El otro don es diversos géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas está muy ligado al don de interpretación de lenguas. ¿Qué significa diversos géneros de lenguas? El don de diversos géneros de lenguas es la habilidad dada por Dios de hablar un idioma terrenal desconocido para el que habla. Vuelvo y repito. El don de diversos géneros de lenguas es la habilidad que Dios da de hablar en un idioma terrenal desconocido para el que habla. Pero sucede cuando Dios quiere dar un mensaje. Yo recuerdo un testimonio que escuché alguna vez de un predicador, de un pastor, de una hermana que estaba en la clínica. Y Dios quería darle un mensaje al médico. El médico no era cristiano. Y la hermana, estando en su camilla, de un momento a otro empezó a hablar en lenguas. No tenía estudios, apurado en primaria. Y ese testimonio yo se lo escuché a un predicador creíble en el mensaje. Y la hermana estaba en la clínica y de repente empezó a hablar en lenguas, más exactamente inglés. Y hablando inglés, ella no sabía que estaba hablando inglés. Y el médico, que sí sabía del inglés, entendió todo lo que la hermana le estaba diciendo. ¿Qué le estaba dando? Un mensaje de parte de Dios. El médico, cuando terminó ese momento especial, le dijo: mujer, ¿usted qué carrera tiene? No, señor, ninguna. Pero señora, habló usted el inglés a la perfección. Y me dijo esto y esto. Ese es el don de diversos géneros de lenguas. Muchas veces hay personas que por su alto grado de estudio, su alto grado de posición social, les cuesta creer las cosas de Dios. ¿Y qué hace Dios en su gracia? Toma un campesino, toma a alguien allá de lo más bajo, ¿cierto? Y le puede poner un idioma en la boca de aquel que no sabe ese idioma, pero el que lo oye sí lo entiende, para darle un mensaje. Oye, hermano, ¿cuántos creen que Dios merece ser aplaudido por sus obras? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Repito, el don de diversos géneros de lenguas es que Dios pone unas lenguas extrañas de algún idioma terrenal que usted no maneja y lo usa para que alguien que sí lo entienda escuche el mensaje. Ahora, y si no hay alguien que lo entienda, entonces Dios usará a alguien con el don de interpretación de lenguas para que le dé ese mensaje. Oiga, interesante esto, interesante esto, interesante esto.
Así que, por ejemplo, en Hechos 2, recuerde usted lo que pasó en Hechos 2. Dice la Biblia que empezaron todos a aplaudir, estaban sentados juntos cuando de repente, Hechos 2, ¿qué dice la Biblia? Dice el verso 4, verso 3, y se aparecieron, dice que vino el Espíritu Santo, y se aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y los que estaban allí, ¿quiénes eran? Eran del vulgo, es decir, no tenían, como está la imagen allí, no cargaban libros en las espaldas. No, yo estudié inglés, yo estudié el parto, yo estudié el medo, nada. Eran judíos que hablaban apurado el griego porque era, cierto, la lengua dominante de aquella época. Pero dice la Biblia en el verso 4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Lean el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Cómo estaban? Así como aquel médico cuando escuchó a la hermanita, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuche, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Oiga, no son galileos. ¿Y sabe cuál era Galilea? Galilea era la región pobre de aquella Palestina en tiempos de Jesús. No son estos galileos. Oiga, escuche, por favor, escuche. Dice, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oye, hermano, no se le extrañe, aleluya. Pero repito, esto no es cuando yo quiera. Esto no es cuando yo quiera. Los dones Dios los pone en actividad cuando Él quiere. No se le extrañe que algún día Dios te use con este don para hablarle a un chino, no un chino peladito, sino un chino de ojos de ojo. Así vea. No se extrañe que Dios le use para hablarle a un árabe, para hablarle a un norteamericano, para hablarle a un alemán. No se extrañe que Dios le use en la iglesia con un idioma para hablarle a algún hermano y que Dios use a otro que le interprete lo que usted está hablando. Porque cuando alguien habla en lenguas en la congregación, necesita que alguien interprete. Si no, mejor que hable callado. Amén, amados. Hay tres diferentes usos dados en las lenguas, en las escrituras. Repito, hay tres diferentes usos dados a las lenguas en las escrituras. Número 1, al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, la señal audiovisible que todo creyente experimenta es el hablar en otros idiomas, como ya leímos, Hechos 2. Y número 2, para la comunión íntima y adoración con Dios. ¿Cuántos de los que estamos orando hemos estado ahí orando y hablamos en lenguas? ¿Cierto? Para la comunión íntima y adoración a Dios. Y también número 3, para traer un mensaje a la iglesia con la interpretación. Yo quiero decir algo acá. Escúcheme, hermano querido, escúcheme, hermana. El don de diversos géneros de lenguas debe estar ligado con el don de interpretación de lenguas para que sea de edificación. Porque si en la iglesia, por ejemplo, alguien se para en todo el salón a gritar en otras lenguas, pero si no hay nadie que las interprete, el apóstol Pablo dice, mejor háblelas usted con Dios en silencio. Y no las hable a todo grito, porque si entra alguien, un indocto, si entra alguien, ¿no dirá que estamos locos?
Dice, pero si hay alguien que la interprete, no porque sepa idioma, sino porque Dios le revela, en este caso, entonces sí que hable. Pero hágalo por turnos. Hermano, yo creo que esto le da orden. De hecho, el texto cuando dice hágase todo decentemente y con orden, tiene que ver con esto. Entonces pasemos al siguiente, al último. Yo quiero decirles algo. ¿Quién cree usted que sea la fuente del don de lenguas? Aleluya, claro. Recuerde usted lo que pasó en en Génesis. Recuerde lo que pasó. Dice la Biblia que el Señor confundió las lenguas y ahí aparecieron los idiomas. Entonces, hermanos, Dios, para mostrar su gloria y su innegable existencia, usa a quien Él quiere con este don de diversos géneros de lenguas para la propia edificación. Bueno, hablemos entonces del último, acerca del don de interpretación de lenguas. Repito, en los dones de expresión, que es profecía, escuche, hermano, escuche por favor, escuche. En los dones de expresión, que son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, debemos tener presente que se relacionan unos con otros. Se relacionan unos con otros para que sea provechoso. Entonces, el don de interpretación de lenguas es la facultad dada por Dios y no por la profesión de idiomas, de interpretar ese mensaje en otra lengua, en un lenguaje que los oyentes lo entiendan. Amén. Yo recuerdo, eso me pasó en Guatiguará. Aquí también me pasó en un campamento. Yo empecé a hablar en otras lenguas, pero no entendía, la verdad yo no entendía. Y yo recuerdo, yo tenía el micrófono. Eso fue el año pasado en el campamento de servidores, no sé cuántos recuerden. Y yo empecé a hablar en otras lenguas, o sea, yo hablaba, yo tenía el micrófono y estaba hablando en lenguas. No era que estaba haciendo desorden. Y en ese momento se me acercó una hermana, me dijo, hermano Eliseo. Y se me acercó llorando la hermana en el espíritu. O sea, era algo muy bonito que había ahí en ese momento. Y me mostró en un papel lo que el Señor le estaba diciendo a los servidores a través de las lenguas. Oye, hermano, yo lo recuerdo, me dan ganas de llorar y aplaudir. Claro, yo no sé por qué pasaba. Yo hablaba y no paraba de hablar en lenguas con el micrófono para todos. Y luego se me acerca, voy a decir el nombre, la hermana Karina se me acerca. Me dice, hermano, vea, esto. Hermano, yo sentí que eso era de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, santo Jesús. El don de interpretación de lenguas es la facultad dada por Dios de interpretar ese mensaje en un lenguaje que entiendan los oyentes. Insisto, para que el don de lenguas tenga provecho en el cuerpo, no solo debe estar presente en el creyente el don de lenguas, sino que también debe haber quien las interprete. Vamos a mirar 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 4 y 5. 1 Corintios capítulo 14, estoy diciendo que para que el don de lenguas o de diversos géneros de lenguas tenga, como quien dice, su desarrollo eficaz para edificación, debe estar presente quien las interprete. 1 Corintios capítulo 14, versos 4 y 5 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia.
Y el verso 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Note usted que aquí están los tres dones de expresión: profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Esos tres van juntos. Entiéndanme esto, por favor. Entonces, hermanos, mire, vamos a leer el verso 13 y el 14 de 1 Corintios 14, verso 13. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Aleluya. Oh, Dios de la gloria. Vea, si mi Cristo hermoso quiere poner unas lenguas en mí en este momento, si Él quiere, para que usted allá o alguien las interprete, hermano, Señor, yo estoy a la orden. Aleluya. Oshamai preniyani ama pranihini sinayeni. Aleluya, bendito. Aleluya. Y dice el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, hermanos, las lenguas tienen un propósito. Aleluya, aleluya. Siento el Espíritu Santo en mi vida. Aleluya. Las lenguas no son solo para decir, recibí el Espíritu Santo. Hermano, ya me puede poner a predicar, ya recibí. Ya me puede dar un cargo, ya recibí el Espíritu Santo. No, no, no. Las lenguas tienen un propósito y deben ser para edificación. Y si no hay quien las interprete, dice, ore a Dios para que alguien las interprete. Y quiero finalizar leyendo 1 Corintios capítulo 14, del verso 26 al 28. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Aleluya. 1 Corintios 14, 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, escuche, y uno interprete. Ahí está el texto. 1 Corintios 14, 27 acabé de leer. Y el verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si no hay intérprete, no hable así a grito entero. Hable para usted y para Dios. Esto le da orden, porque hermano, a veces uno está predicando. Yo me acuerdo una vez estaba predicando por allá, hermano, tras de que la luz se había ido y estaba a capela, y aparece una joven aquí, hermano, y era ri, así, recuerdo tanto esa ri, y duro. Y, hermano, y a mí me incomodó, tuve que decirle, déjeme predicar. Eso fue por allá en Fundación. Entonces la Biblia dice, si no hay quien interprete, hágalo usted solo y Dios. Entonces mire usted cómo Dios nos da orden. Así que, hermano, vea, los propósitos de la interpretación de lengua eran dos. Uno, comunicar, ahí está en la diapositiva, ¿cierto? Comunicar la verdad de Dios. Y dos, autenticar la verdad del mensaje cristiano. Voy a decirle esto, hermano querido, vea, escuche. Cuando el Espíritu se manifiesta,
Dije que los dones de expresión van juntos. Profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y concluyo aquí, y el próximo domingo continuaremos con el último tema de los dones, que son los dones ministeriales. Concluyo diciendo esto: cuando el Espíritu se manifiesta con estos mensajes en lenguas y se produce la interpretación también por el Espíritu, sucede entonces el don de profecía dado a la iglesia para la edificación, la exhortación y la consolación. Quiero finalizar diciéndoles lo siguiente: amados, procuremos los dones espirituales. Yo no quiero, hermano, una iglesia donde solamente hayan talentos, donde solamente hayan habilidades. Yo no quiero, hermanos amados, que usted sea un creyente donde solamente muestre el talento, donde solo diga: mire, hermano, mire la capacidad que tengo natural o la capacidad adquirida. No, yo quiero que la iglesia Nipug La Esperanza sea una iglesia, hermano, equipada, dotada con los dones espirituales. Porque cuando esto sucede, entonces, como el serrucho allí, nosotros seremos la herramienta visible y Dios será la mano invisible moviendo la herramienta. Yo deseo, oh bendito Dios, que la iglesia, Señor Jesucristo, esté equipada con los dones del Espíritu Santo. Mire, hermano, una vida con los dones del Espíritu Santo es una vida que se moverá en lo extraordinario. ¿Me entendí? ¿Me hice entender o no? Una vida, vuelvo y lo repito, con los dones del Espíritu Santo es una vida que se moverá en lo extraordinario. Una iglesia con los dones del Espíritu Santo es una iglesia, aleluya, que se moverá en el campo extraordinario. Ahí como está la imagen grande del serrucho. El serrucho, se ve la herramienta, ahí está la imagen grande, pero no se ve la mano. Se ve la herramienta, pero no se ve la mano. Oiga, Dios es invisible, pero Dios se deja ver a través de los dones espirituales cuando un creyente se deja usar. ¿Por qué no decirle al Señor de la gloria en esta mañana: Señor, equipa mi vida con el don que tú quieras, ya sea el don de la enseñanza, ya sea el don del servicio, con el don que tú digas, Señor? Oh, no se le haga extraño, hermano querido y hermana, que el Dios de la gloria esté alistando el don para su vida. Oh Dios, exquisita presencia,